¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de En Comisión, retomando nuestro contacto diario al cabo de una semana corta, pero que estuvo toda la programación absorbida, toda la programación de DTV absorbida por lo que fueron las históricas, justamente como las definieron, audiencia pública por el tema de la modificación de la ley de glaciares. Bueno, finalmente miércoles y jueves hubo alrededor de casi 400, alrededor de 400 expositores, bueno, muchas posturas alineadas en líneas generales contra la modificación que impulsa el gobierno junto con los gobernadores de provincias mineras. Mucha información respecto de lo que viene en esa materia. Bueno, también hubo realmente esta semana que fue muy corta, mucha información legislativa, mucho de lo que vamos a ir desgranando a lo largo de este programa, porque bueno, justamente ingresó finalmente la ley de hojarasca, se trató el tema de la ley de glaciares, hay confirmación respecto de la visita del jefe de gabinete, mucha información que vamos a ir desgranando a lo largo de estas 2 horas de información legislativa. Primero vamos a los títulos y después nos metemos de lleno con los temas del día. Iniciativa impulsada por el ministro Sturzenegger. Estamos hablando de que el gobierno envió al Congreso la ley hojarasca para derogar más de un centenar de normas. Ley de glaciares. Concluyó en diputados la segunda jornada de las audiencias públicas. Y otro de los temas de la semana, Diputados constituyó otras 8 comisiones, ya son 35 las comisiones puestas en funcionamiento durante este periodo legislativo. Esos son los temas de esta jornada, una jornada que cierra una semana de tanta actividad, a pesar de haber sido solamente 3 días. Pero, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? Muy buenas tardes a vos y a toda la mesa. Esta semana corta, pero muchísimo, pasó de todo. Corta pero intensa, sí. Estuvimos repasando anteriormente lo que fueron las 2 jornadas de audiencia pública respecto a la modificación de la ley de glaciares, lo que viene, lo que dejó, y también la constitución de comisiones, José, el día de ayer. Así es, sí, también lo hablábamos fuera de cámara y lo vamos a hablar ahora. Vamos a analizar lo que pasó estos 2 días. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Vero? ¿Cómo están? Bien, ¿Qué tal, Marcos? Muy bien. Extensas jornadas, ¿no? Donde hay que hilar muy fino para sacar algo en concreto, pues tantos testimonios y tan variados. Se hacen un poco largas las audiencias y un poco repetitivas las exposiciones, pero bueno, en general, entre los expositores, mayoría de voces en contra de la modificación de la ley de glaciares, como suele pasar en las audiencias públicas. Tienen más interés en anotarse los que tienen mucho para decir y criticar de la ley que se está tratando. Claro, y justamente hubo 102.000 anotados, 102.000 y monedas anotados, o sea, y muchos parecían más interesados en resaltar el récord que ir al objetivo fundamental que tiene estas audiencias, que es, bueno, desasnar al público que no está informado sobre lo que es exactamente una ley tan complicada como esta, la que se pretende modificar, que costó mucho tiempo, allá por el año 2010, modificarla, hubo un veto, después se hizo otra ley. En ese momento tampoco estaban convencidos, ahora parece que están muy convencidos de mantener esa ley. Y bueno, finalmente lo que hablábamos también en la semana, que el objetivo de una audiencia pública cuando se hace tan masiva, bueno, pierde un poco el interés público y más estaba un poco en que muchos pudieran dar su discurso, en muchos casos alineado con su postura y lejos de generar un atractivo en la sociedad. Bueno, finalmente, pero bueno, las autoridades de la Cámara resaltaron el hecho de que habían cumplido con el objetivo de entre las 10 de la mañana, originalmente era 10 de la mañana hasta las 19.
Después ya el primer día aclararon que iban a permitir la intervención de muchos más oradores, entonces se iba a extender un poco más. Yo pensé que se iba a extender mucho allá por las 2 de la madrugada, imaginaba yo cuando habían hecho sobre ese todo la cálculo. presencial. Porque aparte decían 196 eran los... Es que en las listas que se conocían de oradores había un número y después en la práctica había menos. otros. Bueno, el argumento del oficialismo es que tanto en lo remoto como en lo presencial muchas personas se bajaron. Claro. ¿No? En la sala, por ejemplo, ayer que estaban conectadas, había personas que no Claro. se iba como renovando la sala de remota donde esperaban, aguardaban las personas, y había muchas que al momento de hablar o cuando pasaba su turno no estaban conectadas, por ejemplo. Ajá. Lo mismo sucedió con lo presencial. 4 fueron las maneras para que se utilizaron para que cada participante de esta audiencia pudiera expresarse. Una era la manera presencial, que fueron los 196 elegidos o más o menos que hablaron el miércoles. El jueves hubo aquellos que pudieron hacerlo por vía remota, pero exponer durante la audiencia. Otros que lo hicieron a través de textos que fueron sumando a los canales de información de la Cámara de Diputados. Y por último, aquellos que grababan el video y lo sumaban a esa plataforma que se había armado ad hoc. Veremos, a ver, en definitiva, todo esto está para que lo estudien los legisladores. Obviamente no es algo que uno pueda garantizar que vaya a suceder. Ni que influya en la decisión de los diputados. Ya tenemos media sanción sin esta participación, digamos. Sí, decíamos que técnicamente no es vinculante, sí se toma en cuenta, pero no significa que cada expresión tenga que estar incorporada en la redacción de la iniciativa, que viene del Senado, como decía Margui, con ya sanción. Y lo que yo al menos pensaba que poca defensa a la modificación de la ley que pretende hacer el gobierno nacional, a pedido de 4 o 5 gobernadores específicamente, cuyas voces brillaron por su ausencia, digamos, ¿no? Se notó que una provincia específica puso el cuerpo a esta modificación, que es la provincia de San Juan. Que no tiene ningún prurito hace muchos años en catalogarse como una provincia minera. Minera, exactamente, que básicamente a través de funcionarios y bueno, gente de la órbita del gobierno de la provincia estuvieron explayándose, muy pocos representantes a favor de Mendoza, a favor de la situación en La Rioja, a favor de la situación en Jujuy. Sí, muy pocos representantes vinculados a esos sectores. La Rioja, Mendoza y San Juan serían como las más impulsoras, o al menos sus gobernadores. Y esto abrió también a que se evalúe desde la presidencia de las 2 comisiones hacer un plenario informativo para la semana del 7-8 de abril y que expongan especialistas ya convocados por los diputados, no en formato de audiencia pública, y gobernadores, ¿no? Gobernadores de las provincias interesadas, particularmente. En principio se habló de las provincias interesadas, pero la realidad, a mí me llegó gobernadores, digamos. Interesadas son las que están a favor y las que están en contra, digamos. Y que de hecho en el Senado los claro. gobernadores de 2 provincias específicas, no así Mendoza, pero sí estuvo Rego, sí estuvo el gobernador Jalil estuvo. Jalil, exactamente, exponiendo en el Senado. Circulaba por los pasillos algunos diputados que están a favor o que van a votar a favor de la ley. Cierta incomodidad y cierto reclamo en off de, que vengan a poner la cara también. Exactamente. Claro. Los funcionarios de las provincias que han reclamado este proyecto de ley. Y del otro lado de la vereda de enfrente, justamente ante el conocimiento de que iban a participar los gobernadores, dijeron, ampliémoslo a que todos los gobernadores vengan, todos los que quieran venir para exponer. No sé cuánto interés podrán llegar a tener gobernadores que Yo no sé si los gobernadores están dispuestos a exponerse a un plenario de comisiones, a decirle a un gobernador, che, no, esto que estás queriendo hacer no va con mi provincia. Los gobernadores están cómodos en el Senado. Están bajo el ala del gobierno, dejaron al gobierno nacional que avance. Así. Yo creo que eso es un poco lo que notó el oficialismo en un punto. Es decir, claro. Me estás dejando solo en esta pelea cuando el interés real es de tu territorio.
Exactamente. Pero bueno, vamos a seguir hablando de lo que fueron estas audiencias públicas. Después Vero tiene unas placas, pero otro, decíamos que pasó mucho durante esta semana y, por ejemplo, ayer se conoció que, bueno, se iba a presentar finalmente el proyecto de ley hojarasca. Así tiene otro nombre que nos lo va a dar Marcos justamente, nos va a dar precisión respecto del nombre que lleva, pero así en confianza le decimos porque sus autores justamente lo denominaban de esa manera, pero bueno, Marcos nos Ojo va. que en la comunicación oficial que manda el gobierno a la Cámara de Diputados figura ley de derogación de legislación obsoleta, guión, ley hojarasca, Claro. entre comillas. Así que Sí. oficialmente la podemos llamar así, porque está Sí. entrecomillado como una manera informal de llamarla, pero está en el documento oficial que ingresó en la Cámara de Diputados. Claro, es que poéticamente su autor intelectual le puso, lo denominó de esa manera y que es Y ya, sí, Federico Sturzenegger. Y ya quedó, ya es fácilmente reconocible con ese nombre. Este proyecto de ley que, bueno, el gobierno nacional envió al Congreso el día de ayer. Se viene hablando desde el año pasado de este proyecto. Sturzenegger, por lo menos desde su cartera, viene hablando desde el año pasado de este proyecto. En resumen, busca derogar más de 70 leyes consideradas obsoletas que limitan las libertades individuales. Son los dos grandes conceptos en los que incluyen las derogaciones. Una son leyes muy claramente viejas, que ya no tienen ningún tipo de sentido de ser, que incluso llama la atención hasta que se gaste tiempo en derogarla, porque es evidente que no, y hay otra batería de proyectos de ley que tienen que ver con desregulaciones que también van con el espíritu de lo que el gobierno pretende no solamente para la economía, sino también para el funcionamiento del Estado. Vamos con los objetivos. Eliminar leyes que limitan la libertad individual y derogar normas, que restringe el derecho a la propiedad. Propiedad que también va en línea con un proyecto de ley que ingresó en el Senado, ¿no? Que tiene que ver con la propiedad privada. Derogar normas que son inútiles o innecesarias. Simplificar el marco normativo y reducir la burocracia estatal. Promover la desregulación y la apertura económica. Los objetivos y los detalles generales de las leyes que están presentes, de algunas leyes que se buscan derogar. Leyes que autorizan la internación forzosa de enfermos de lepra, por ejemplo, una de las leyes. Leyes que regulan la producción de papel, prensa y celulosa. Leyes que crean organismos con financiamiento público como el Círculo de Legisladores, que está vigente. También está en esa misma línea en la Federación de Municipios. Claro, ese del Círculo de Legisladores estaba en la ley de bases también. Sí, había estado. Es una discusión que ya se había dado. Leyes que limitan la libertad de expresión y de comercio, y leyes que son obsoletas debido a cambios tecnológicos o económicos. Los grandes grupos que tienen estos proyectos, yo anoté algunas. La primera que aparece, porque en el documento, en los fundamentos del proyecto, están cada una de las leyes con su explicación. La primera que aparece es la ley 94, de 1864, hasta desde el inicio de la República. Sturzenegger se puso a ver leyes. Hay una ley de azotes que inhabilita 10 años a cualquier autoridad que haga azotes a una persona. Ya claramente el azote no es un castigo que se usa en esta época, y es una ley claramente obsoleta. También está la ley de padrinazgo presidencial. Esa la hemos discutido un poco. Sí, porque ya pueden estar Era como tenía cierta, no sé, como carisma la ley. Claro, sí. Pero no tiene. A esta altura de la vida ya queda claro que hay muy pocas probabilidades de que un séptimo hijo varón se transforme en lobo, así que no, por lo menos no hay evidencia empírica que demuestre que y sabés que la fundamentación de por qué se retira esta ley está en el proyecto. También tiene que ver con un sentido práctico, que dice, ya existe la ley de asignación universal por hijo, así que tiene derechos consagrados cualquier niño. Sea lobo o no. Sea lobo o no, va a tener una asignación de parte del Estado para que pueda recibir educación. ¿Pero qué haces con los Telian?
¿Qué haces con los terios? Ahí está. ya hay que hacer una ley Ah, nueva. avísenle que por ahí a lo mejor convendría no Dejala por la derogarla duda, todavía. porque si tenés a alguien que se Una ley considera para un los lobo, no No sé. derogarla o Exactamente. derogarla rápido, ya. A lo Hay mejor. otra que me resultó curiosa, 20.114 de 1973. Es una ley que habilita al jefe de la Armada a hacer microfilmación. Que no, es una tecnología que ya no sé, no la llegamos ni a conocer. Nosotros Sí. que nacimos en los 80, Vero. Exacto. No Y sé. ahí figura la fundamentación que ya es una tecnología obsoleta teniendo la filmación digital. Claro, claro. Después se deroga la ley 20.802 del 74, que es una ley del último gobierno de Perón, que creaba el carnet de mochilero. También Claro. muy Sí, difícil, ya no Di- se usa. difícil que lo tengamos presente. Y una más que me anoté para hacer un poco el recorrido por las leyes que más curiosidad me causaron. Ley 19.363 del 71. El Poder Ejecutivo puede hacer sorteos con las entradas del cine. Qué piola. Ah, esa me la acuerdo, sí, claro. Mirá, y autorizar al Poder Ejecutivo a hacer Sí. sorteo, sería polemiquísimo por más Sí, que no sé para qué se usan los sorteos, pero ¿no? Era para recaudar plata, sí. Polemiquísimo. con los números de las entradas del cine que hoy son digitales y Claro, pero era fondos para Para la Inca, para la Para Inca. Para Inca, Para el sí. mismo Inca. recaudaban Sí, para sí. el Inca con sorteos. Claro, porque hoy que cantando- te digo, habría que hacerlo de nuevo porque ahora la gente no va al cine, entonces Claro. Sí, no, tal cual, incentivarlo. sí, pero llama la atención. Hoy cantando hizo una pregunta que me pareció muy atinada. ¿El gobierno no puede eliminar estas leyes con decretos? Y yo creo que sí. Sí, sí, se puede hacer. Scioli dijo alguna vez, y no le fue bien, los gobiernos serios no eliminan leyes por decreto, y lo recongelaron, le hicieron de todo en ese momento, después se alineó, pero sí, que se entiende que sí, de hecho no se usa, pero me parece bien que Es una manera también de proponer una agenda de desregulación y aprovechar el momento que tiene el Congreso el oficialismo, que ya no necesita los decretos para... ¿Hay alguna? Yo no estuve leyendo Sí. no estuve con el tema Yo- de Hojarasca, alguna pero que ¿hay genere- alguna que genere polémica Bueno, creo con que la el oposición? tema, ya lo comentó recién José, el tema del círculo, del financiamiento para el círculo de legisladores y de la Federación de Municipios. Federación de Municipios que suele estar liderada por el peronismo, Por la que por el el peronismo tiene peronismo. mucho interés, o los partidos tradicionales tienen mucho interés ahí, ahí puede haber una discusión. No recordamos si fue en ley base que ya se discutió y se quitó Claro. un artículo similar. Sí, 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 Pero ya se venía discutido años atrás y no había avanzado, no había reunido consenso en la oposición. Veremos si ese artículo en puntual tiene alguna discusión con bloques cercanos al gobierno. Claro, recordemos también, a ver si ustedes se acuerdan, hace un par de años, cuando llegó al recinto, tuvo media sanción, la derogación justamente de leyes que tenían que ver con las mujeres, con trabajos de las mujeres y los Sí, niños, sí, que recuerdo. eran absolutamente, estaban fuera de tiempo. Ujú. Yo no sé si estarán en esas leyes ahí. Eso tuvo media sanción. Y no Era, por pasó ejemplo, nada. que la mujer no pudiera trabajar de noche, no pudiera salir de Sí, noche. tenés razón. Pasaba con los chicos también. O sea, el trabajo infantil está prohibido, Ujú. obviamente. Entonces no tenía por qué estar ahí. Pero un montón de cosas. O actividades que, bueno, directamente hacían que la mujer no pudiera trabajar en el puerto o alguna cuestión en particular. Ah, sí, es verdad. Me acuerdo Claro. que fue defendida en su momento por Silvia Los Penato, por Mónica Macha, no me acuerdo otra, todo ese colectivo de mujeres muy activas en el Congreso. Tuvo media sanción en el Senado, murió, Planchó. no se trató nunca. Sí, porque por una cuestión de... No sé, ¿qué significaría para el gobierno eliminar todas estas leyes? Yo lo tomo en el yo sentido de tomé que las plantean... tomé las más curiosas porque Claro, de que plantean que es el pero hay gobierno otras más que tienen- reformista, tal vez Claro, en ese hay otras que tienen que ver punto, más como con- refundar la Argentina en esos términos. Claro, digamos. para que no le digan que, bueno, lo eliminó por decreto, porque en realidad esto tiene costo cero. Claro. Por En eso, realidad, claro. prácticamente. ¿Y por Por qué, eso. por qué no se avanzó hay cuando se algunas que son presentó que tampoco? tienen regulaciones o que tienen algunos que tienen otro Claro, ahí va, contenido, que no tienen ahí que ver va. con cosas obsoletas que Ahí va, ahí va. bueno, Claro, Claro. sí, debe haber Entonces, algunas que no deben ser tan fáciles de... no, Sí, sí. que ameritan también una discusión más profunda. Obviamente nadie se va a oponer a derogar la ley de azote. Sí. Es difícil. así. Esa es difícil. Es así, no, saquémosla. Pero no, la verdad es que, bueno,
está bienvenido sea el hecho de que vaya por ley. Me parece claro, que sí. esa es la idea un poco del gobierno de hace a su discurso, bueno, justamente decir, bueno, somos reformistas, miren estas leyes y nos anotamos ese poroto. Y fundacional, Sí. ¿no? Claro. Fundacional, Sí. marcando Eliminando todo eso. normativamente la... Claro, pero esto Sturzenegger ya lo tenía desde tiempos Sí, de Cambiemos. Por eso, ya. sí. Sí. Me llama la atención de por qué no avanzaban del todo, digamos. Claro, sí. Pero bueno, bienvenido En su sea. momento hubo un digesto jurídico. Iba justamente ese tema, el de gesto que achicaba todo a 7.000, que la idea era original y que finalmente se hizo. Por eso me parece que qué raro que no hayan entrado estas leyes, ¿no? Yo Sí. pensé que sí, pero de 7.000 leyes a 4.000 reducían. Pero eso fue un trabajo que se armó una comisión, estuvo años y Sí, años. un trabajo muy técnico de juristas. Sí, después en tiempos de Menem, o sea, que miren cuánto hace, y finalmente se llegó, se aprobó eso finalmente, pero bueno, evidentemente hay alguno que no estaba muy convencido de eliminar el séptimo hijo varón. Todavía se seguiría usando hasta hace poco. Claro, y sí, eso Bueno, pero hay así. provincias, sobre todo en el norte del país, que todavía, que dentro de su cultura, creen en esas cuestiones. Sí. Pero bueno, tiene el efecto ese de que, bueno, te hace hablar de esos temas y forma parte de toda esta etapa donde el gobierno primero lo había anunciado el 1 de marzo que iba a avanzar con un montón, iba a ser el gobierno más reformista de la historia. Esto es parte de eso. Esto le permite sostener seguir esa línea. Sí, ¿no? sí. Y también presentó, como decías vos, Marcos, presentó hoy, ingresó por el Senado el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que modifica, entre otras cosas, la ley de tierras, la ley de manejo del fuego, que, bueno... Que también estuvo en la ley base. Claro, El y que tema no de la manejo del pudieron fuego. avanzar con ese tema. La ley también incluye la ley de expropiaciones, o sea, una serie de modificaciones que quiere hacer entre las múltiples modificaciones que finalmente se anunciaron esta semana en el marco de este operativo, bueno, acomodemos, ¿no? Recordemos que venimos del verano más exitoso legislativamente hablando de la historia, en términos de los que le gusta usar a este gobierno. Sí. Y entonces finalmente, de buenas a primeras, se encontró tratando de defenderse de errores propios, pero bueno, perdiendo tiempo con esas otras cuestiones y bueno, no avanzando con esto que en el Congreso, que era un ámbito que tantos dolores de cabeza le dio, por ejemplo, el año pasado, y tantos dolores de cabeza amenazaba con darle, y finalmente es el ámbito donde claramente el gobierno ahora se da cuenta, es donde mejor está, mejor puede dar, bueno, todo Tiene lo para que dar batalla. Totalmente. ¿Tiene giro ya Hojarasca? La hojarasca, no sé. No sé. ¿Tiene giro? Preguntamos. Debería ser. Pero bueno, ahora vamos en el corte lo vamos a analizar. Primero vamos a un corte y vamos después con información seguimos después de con la pausa. más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores,
se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Estamos en comisión, donde cerrando una semana donde hubo muchísima información. Como decíamos, hay información, bueno, dimos cuenta de los ingresos de la ley hojarasca, de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Una va por la Cámara de Diputados, la otra va por el Senado. Entonces habíamos quedado en consultar a ver a dónde iba, cuáles eran los giros de la ley de hojarascas, díganmelo, a ver. Vero. Sí, allá está publicado en la página, tiene giro a 3 comisiones. Una es Asuntos Constitucionales, otra es Legislación General y la otra es Presupuesto y Hacienda. Que como decías vos, Marquis, fueron los giros de la misma... Lo decía José, pero sí. Exacto. Si lo Ya dice José, estábamos hablando a full, no si me lo acuerdo dice quién lo José. dijo. Si lo dice José, palabra santa, chicos. No, a mí no me pasó Leandro Bravo. Le mandamos un saludo a Leandro Bravo, que me dice que en Santiago del Estero creen en el Lobizón. Así ¿Viste? que Hay analícenlo. parte de la sociedad que creen en Lobizón, así que ojo con eso. Una ley provincial, entonces, para sostener la ley de padrinazgo. Sí, ser. teléfono Zamora. No, pero Zamora se ya no está acosa. más de gobernador. Bueno, Bueno, es el jefe político. Es senador. tenés hasta la tanda de recordar el nombre del gobernador del Santiago del Estero. Sin el- consultar. Bueno, mejor lo llamamos a Dejá Zamora. eso, de llamar Zamora. A Zamora, sí, Zamora bueno, debe conocer quién es el gobernador. seguramente. Pero bueno, decíamos que miércoles y jueves fueron dedicados a la audiencia pública. Bueno, 400 participantes, no sé cuánto, en realidad no está especificado No, menos, cuántos menos. fueron los que participaron. Yo hice un cálculo 86 26. en la primera Cada uno. presencial y unos 100, 100 y algo en la segunda remota. Un detalle vos que me veo que te la viste de punta a punta, las 21 horas y media que duró. No, vale. Perdón. No vale decir la señorita, Tuve una la interrupción. periodista que llamó la atención como una maestra jardinera. Cuando a toda los la retó a sala. todos. Uy. No, pero esa chica fue parte de de las personas Las que presenciales. el día miércoles quedaron afuera de exponer de manera presencial durante la jornada y se les grabó el testimonio y se subió después al YouTube de la Cámara de Diputados. Por eso fue No, que no lo... tuve una interrupción un par de horitas que me fui al Senado a ver la presentación de Crexel como Excelentísima embajadora, en la gracias. Comisión de Acuerdos que fue a presentarse como embajadora y el pliego fue evaluado por los Claro. senadores de la Comisión de Acuerdos que finalmente avanzó, contó con las firmas positivas y está listo para ir al recinto. Así que tengo que decir que no la vi toda. No, 2 horitas, nada más. Pero me en esa... distraje 2 horitas. Puede ser que el primer Sí. día se respetaba el horario porque los 4 minutos se le dejó la sensación de que, me parece que no, Puede pero ser. que los oradores, los expositores respetaban los 4 minutos y el segundo día no, porque los andaban... Sí, era más Ay, difícil controlar en eso Zoom. con las personas de manera remota. Muchas veces En el presencial tenían una pantalla gigante lo al lado. veían la pantalla, claro. Ahí van viendo, es verdad. En el, Claro, en el detalle. remoto no se veía y era más complicado también por, viste, el tema de viste que por ahí llega más lenta la conexión, el Claro. tema de los audios, bueno, algunas cuestiones técnicas que era más difícil de controlar. Puede ser que fue más permisiva la situación el segundo día. Claro. Aparte ya estaba más acomodado el clima, ¿no? Claro. Al Sí. ser remoto, Poca presencia presencial también de los Lupe. representantes. de los diputados decís. Sí, Ujú, sí. claro. Bueno, tenés unas placas. Sí, del no, tema. para recordar un poco de qué se trata esta iniciativa, ¿no? Que en realidad se está tratando o se pretende avanzar con el tratamiento de la modificación de la ley de glaciares, que es la 26.639, que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y las zonas periglacial o el ambiente periglacial. Y que básicamente, como decía José, es una ley sancionada en el 2010. También tuvo muchísimo debate. Estuvieron los impulsores de la iniciativa participando. También estuvo Filmus, que también estuvo trabajando Sí, en su momento en la iniciativa.
Pero bueno, básicamente propone la definición de lo que son las reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hídricas o hidrográficas. Y lo que se pretende en la iniciativa que se presentó en el marco de extraordinarias en el Senado de la Nación y que tuvo sanción el último día, básicamente, de las sesiones extraordinarias y giró a la Cámara de Diputados, es transferir a las provincias el control y la decisión sobre la explotación de los recursos mineros e hidrocarburíferos en zonas periglaciares. De esta manera se eliminaría la prohibición de actividades económicas en determinadas formas periglaciares. Se mantienen las prohibiciones, en lo que es acto, se mantienen las prohibiciones en glaciares y el objetivo es multiplicar inversiones. Es decir, que lo que tiene que ver con el glaciar en sí estaría la protección, asegurada o garantizada en la iniciativa que propone el gobierno. Pero sí se podría explotar de determinadas zonas periglaciares según el criterio de las provincias y los estudios ambientales que se haga en los territorios. Hablamos siempre de 4 provincias, básicamente, que están interesadas en la explotación de estos recursos. Con la ley vigente, las actividades prohibidas son justamente todas aquellas que liberen sustancias contaminantes, residuos o productos químicos, obras de arquitectura. También lo que tiene que ver con la exploración y explotación de minerales e hidrocarburos y las actividades industriales. Esto hoy no se puede hacer con la ley tal como está, aunque a mí me pareció interesante porque en la audiencia hubo personas muchos que pertenecen a movimientos ambientalistas, que denunciaron que, por ejemplo, en la provincia de San Juan la ley así como está tampoco se está cumpliendo, ¿no? Claro. Denunciaron que ya hubo exploraciones y perforaciones de glaciares y que esto obviamente es ilegal, básicamente. Las actividades permitidas son investigación científica, tareas de rescate de emergencia y se puede hacer lo que es el deporte, el andinismo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con circulación no motorizada dentro de estas áreas. Esto es lo que básicamente establece la iniciativa. Me parecía bueno traer y recordar de que se está hablando en el marco de lo que fueron las 2 audiencias públicas. Está Las 2 bueno. jornadas de audiencia pública. Está bueno porque recordamos bien qué es lo que establece la norma, que fue un poco lo que no se hizo justamente durante estas audiencias. Porque realmente yo, en particular, lo hablábamos fuera de cámara, no comprometo las opiniones de ustedes, pero se las voy a pedir. Yo soy muy crítico de lo que fue el resultado de estas audiencias públicas porque me parece que, o sea, está muy bien que se haya hecho, me parece que no está muy bien lo que intentó hacer quienes se oponen al tema, porque claramente no lograron poner claridad en cuáles eran los argumentos que rechazan Hubo algunos que sí. Algunos que sí, algunas pero se los defensas comió técnicas. la cantidad. Sí, la estrategia parece haber sido demostrar un caudal de gente en contra que generara impacto. Claro. En lugar de elegir a un grupo de representantes que se anotaran en la audiencia pública y dejaran en claro una posición. Bueno, pero una de las exposiciones interesantes fue la de la exdiputada Camaño, que habló más que nada técnicamente. Eso es lo que digo. Claro, técnicamente. Y yo creo que yo creo que en realidad un poco el as de la manga de quienes se oponen es ir a la justicia, ¿no? Claro. Algunos manifestaron técnicamente por qué era inviable acceder a la modificación de la ley y creo que con esos argumentos se vienen estas presentaciones judiciales. También, Vos fíjate que el segundo día de la jornada a mí me llamó la atención y lo marqué en la nota de Tiempo Argentino, que muchos de los expositores comenzaban su alocución diciendo: estar participando de esta audiencia no me exime, no quedo exento de poder iniciar una demanda judicial en adelante. Eso ¿no? un poco también debe estar, entre los que están en contra, debe estar influenciado por el hecho de que ya tiene media sanción y ya conocen los números proyectados en base a lo que ya votaron los bloques en el Senado, de cómo puede llegar a salir la votación. Pero se abría el paraguas de manera legal. No estamos haciendo una audiencia pública en una fase previa a un debate parlamentario. Estamos haciéndolo en el entretiempo.
Esto habla un poco de la debilidad de la oposición por estos días. O sea, en realidad apuesta más a lo que puede hacer la justicia que a lo que puede hacer. Ni siquiera lo intenta. Pongo ejemplo. El decreto de necesidad de urgencia que modificaba la ley de inteligencia. Dijeron, se puso el grito en el cielo, bien puesto estaba el grito en el cielo, porque teóricamente no se puede legislar en esa materia vía decreto de necesidad de urgencia, pero después no dijeron, bueno, ni bien estemos en condiciones de llevarlo al recinto, lo llevamos al recinto, ni volvieron a agitar el tema. Siempre cada tanto les preguntamos a los legisladores de oposición, pero dicen, no hay número. Sí, y además el problema de estas cuestiones es que en la justicia, primero que ya hay un fallo precedente que fue el que a partir de 2 personas de manera particular que dijeron que había restricciones previo, ¿no?, a lo que fueron las audiencias, ¿no?, restricciones en la participación y querían de alguna forma anular el proceso. La justicia falló a favor, digamos, de la convocatoria de la audiencia por parte de la Cámara de Diputados. Esto ya te genera un antecedente. Y por otro lado, la justicia lo que suele hacer en las cuestiones parlamentarias es decir que no es competencia judicial, que las cuestiones parlamentarias se resuelven adentro del Parlamento. Claro. Entonces, hay que ver. Tampoco lo era el formato de la audiencia, digamos, una decisión entre los miembros de la comisión. Y que en definitiva la justicia le va a dar siempre la razón al Poder Legislativo, que es el que organizó el evento. Bueno, está bien, es lo que establece. Y porque la justicia autoridad lo que dice de las comisiones elegidas por los diputados y ratificadas en el momento que se votó a hacer audiencia pública definieron el formato y el límite de depositores para lo que las pasa es que la públicas. Justicia lo que dice es no puedo interferir en un poder que no es el judicial, digamos, es incompetencia. Se plantea una incompetencia en ese sentido. Entonces, básicamente, no hay mucha chance en ese Al propio gobierno le convenía esto que sucedió. O sea, por eso hábilmente no puso límites a la audiencia pública. ¿Quieren audiencia pública? Hagan la audiencia pública, que se anoten todos. Entonces salieron todos a que participaran. Entonces, bueno, la mejor manera era meter muchos elefantes en un bazar, imagínense. Y fue lo que terminó sucediendo. Además, un poco el días. Argumento del titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Nicolás Mayoraz, era, la verdad es que ni el Tratado de Escazú, ni las leyes mencionadas vinculadas al ambiente establecen que, hablan de que la ciudadanía se tiene que expresar en estas cuestiones, pero no establece cómo sean. Claro. Digamos, no es que dice la audiencia pública tiene que ser de tal manera, y entonces se considera que no se está avanzando o cumpliendo con eso, con esa línea. Entonces, como eso no está establecido, es muy difícil también de defender esa postura. Es decir, realmente hubo restricciones o no hubo restricciones. Lo cierto es que el oficialismo dice yo llevé adelante una audiencia pública, incluso tampoco establece si en este caso tiene que haber audiencia pública en el Senado y audiencia pública en diputados, es decir que muchos consideraban ya que lo que venía del Senado era inconstitucional. Entonces, criterios flexibles, interpretaciones flexibles. Me hace acordar a lo que pasó, vamos a remontarnos al 2017. Cuando se acuerdan que se trató la reforma previsional, por ejemplo, aquella de las 14 toneladas de piedra. El tema había avanzado, pocos se acuerdan que arrancó en el Senado eso. Eso se arrancó en el Senado, se aprobó en el Senado y no hubo ningún incidente y no pasó nada. Que fueron varios gobernadores a esa sesión del Senado. Claro, se apoyó eso, se aprobó, vino a la Cámara de Diputados original, la durmieron por error, cambiemos la demoró, en vez de venir y rápidamente tratarlo, demoró un poco, se dieron cuenta de que ahí había un tema un punto de discordia desde lo que era el Frente para la Victoria en ese momento, y entonces empezaron a agitar la cuestión y de golpe empezó a crecer algo que, bueno, muchos soñaban que podría llegar a pasar con glaciares, lo mismo que pasó con la ley de reforma previsional, que, bueno, lo que venía sin mayor incidente del Senado iba a generar la reacción y el rechazo en la Cámara de Diputados. Y bueno, en definitiva, veremos, todavía no ha sido aprobado. Yo creo que en esta cuestión... Pero ya había sido, la ley provisional de aquel 2017 ya había sido un escándalo en comisión. Claro, sí.
Ujú. Sí. Había Sí, sí. habido- Pero bueno, es que y- ya se habían dado cuenta y habían armado... Yo creo que en esta cuestión me parece que la definición de si se avanza o no está en los gobernadores. Claro, acá está el Porque cuando respaldo. se plantea lo interjurisdiccional, si el gobernador de esa provincia no sale a plantearlo, Ujú. digamos, difícil Claro. de avanzar. Yo creo que me parece que termina llevándose al campo territorial más que nacional. Sí, sí, sí. Y bueno, insistimos en que, recordemos, las audiencias públicas no es la primera vez que se hace, esto, bueno, una audiencia récord, pero ha habido muchos en temas tan importantes, de mucha polémica, mucha participación ciudadana, como el tema de la ley del aborto. Bueno, Ujú. y ahí lo que se hacía en general era, bueno, que vinieran especialistas y cada diputado puede traer a un par de invitados. Que era, o sea, esos eran los límites, no era que se habilitara todo el mundo. Acá claramente al oficialismo le convenía que viniera todo el mundo porque iba a pasar lo que pasó, o sea, nadie le iba a prestar mayor atención. Pero ahora, si vos pones en vez de 200 por día que te expongan, 86, así, pones a determinados que hablen, aunque sea 10 minutos, Mm. por lo menos que es un poco lo que era la ley, el debate del aborto, Ujú. y entonces, bueno, tenés más lugar para los argumentos, queda más acotado y tiene mayor difusión. ¿Cuál fue la difusión en este caso? Era mucho, bueno, la protesta pasaba por que no nos dejaban participar. Sí, eso un poco se cuestionó, ¿no? Personas que hicieron muchos kilómetros para decir eso cuando llegaban a tener esos 4 minutos de manera presencial y tal vez faltó esto de conocer bien, que se expliquen bien. Algunas cuestiones yo aprendí bastante. Hubo algunas personas que denunciaron contaminaciones Claro. en las provincias que explotan la minería, por ejemplo, o cuestiones técnicas que estuvieron interesantes, pero bueno, en general se perdía el tiempo ante la queja de la modalidad y no de lo que significaba o importaba, se perdía la cuestión de fondo, ¿no? En ese punto. Sí, sí, totalmente. Y en ese speech que tenía cada orador el día, y sobre todo ayer, en cuanto a decir, bueno, que se reservaban derechos para... Bueno, ya perdías un minuto prácticamente de esos 4 que tenía. Después, bueno, se pasaban de largo un Pero poquito. eso claramente está pensado para la vía judicial, Claro, que quede claro. asentado la palabra de cada uno. Ujú. Claramente hubo un cambio de estrategia para mí de un día al otro. Claro, y claramente saben que, bueno, el camino es por ahí, porque, bueno, es adelantar un poco el resultado de lo que va a tener, que claramente lo que el gobierno está tratando es de generar, acotar daños que puedan llegar a tener. Ya está claro que, bueno, va a haber una opinión pública mayoritaria que va a criticar lo que van a votar los diputados. Claramente todo indica que no va a tener modificaciones lo que vino del Senado. Ujú. Ujú. Y claramente indica que tendrían el número, o el oficialismo cuenta con el número para poder avanzar. Yo insisto, me parece que las caras visibles deberían ser los gobernadores de cada provincia. Sí, sí, sí. Para los gobernadores de cada provincia, los que apoyan... Que apoyan y los gobernadores de cada provincia que no la quieren. Que no la porque- quieren. ¿Cuáles son los que no la quieren en particular? Y bueno, se supone que las provincias más patagónicas no están de acuerdo. La Pampa, por ejemplo, es una provincia que dice que no hay que avanzar en una cuestión así, porque ellos tienen el ejemplo de Atuel. Muchos pampeanos estuvieron. Mucho allá, sí. pampeano, sólidos los argumentos de los pampeanos. Ujú. Ellos vienen con una pelea de hace Chubut. 70 años. Chubut no la El gobernador de quiere, Chubut, creo, Tierra no del es- Fuego no la quiere. Que fueron los votos en contra en el Senado también. Claro, y hay un antecedente muy importante que es una reunión del COFEMA, que es el organismo que reúne a todas las secretarías o ministerios de ambiente de las provincias, donde se manifestaron a favor o en contra. Y ahí salió dividida la votación. Ujú. Si vos venís como gobernador y ya ahí te dice qué provincia quiere, qué gobernador la quiere y qué gobernador. Claro. Basta ver con la definición del COFEMA y te das cuenta quién sí y quién no, salvo que seas un gobernador y vayas por encima de lo que dijo tu ministro de Claro. ambiente en ese contexto. Pero a mí me parece que es yo no sé si los gobernadores están dispuestos a decirse cara a cara, che, yo no quiero que vos avances con esto porque me perjudicas a mí. Claro, Y esa defensa a mí me parece que es muy importante. seguro, seguro. Pero bueno, en esta semana me pasaron tantas cosas. Hubo también, bueno, pasó Dornis también, dio su conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa, bueno,
pasaron tantas cosas que quedó un poco tapado el hecho de que, bueno, hizo un anuncio que le interesa al legislativo, no solamente el paquete de leyes que se va a mandar, sino la confirmación de que va a estar el 29 de abril en la Cámara de Diputados. Yo me En la la pasé conferencia diciendo... de prensa yo la repasé varias veces Sí. por ese tema y él menciona que iba a venir el 29 de abril al Congreso. Al Congreso, está bien. Y después lo ratifica en un tuit la vocería, nuevamente escribiendo la palabra Congreso sin especificar a alguna de las dos cámaras. Y después, al día siguiente, que fue ayer, Sí. jueves, Se conoció Se se habilita. conoció que habían habilitado las preguntas a los en diputados y que iba a venir a diputados por primera vez. Y Lo esto cual- era importante Sí. porque la última vez que se presentó el segundo jefe de gabinete de la gestión de Javier Milei, que fue Guillermo Francos, lo había hecho en diputados, Claro, por lo cual le en agosto. correspondía, por la alternancia, por lo que dice la Constitución Nacional, seguir con ese hilo y se especulaba que vaya al Senado. Yo le pregunté a un constitucionalista si se puede hacer lo que hizo Adorni y me dice, y lo que va a hacer, eso de saltear una Ajá. cámara, me dijo, bueno, se la pasan salteando. Sí, O sea, sí. Hay salteando el veces- Congreso sí, sí. directamente. O sea, también la... Y pensá que eso fue en agosto. La Es un agosto. año parlamentario la última- distinto y es un jefe de gabinete distinto también. No, pero él dice, eso no tiene nada que ver, pero el hecho El cargo de es que el mismo, digamos. debería ir, Darle continuidad. pero dice, bueno, lo que pasa que en realidad es inconstitucional, pero también es inconstitucional que no venga al Congreso. Y en realidad Adorni dice- igual asumió en diciembre. Noviembre. Noviembre. No, antes. Después de las Noviembre. elecciones de octubre. Bueno, va a Está estar bien. en falta porque no vino en marzo. Ujú. Claro. Nada más, un Sí. mes. Sí. Pero bueno, finalmente todo indica que va a venir a la Cámara de Diputados, porque bueno, habilitaron que mande las preguntas. Y en definitiva, bueno, es un detalle que uno ve. Ahora, inclusive uno imagina, decíamos, nos la pasamos diciendo, menos mal que le toca al Senado, que dentro de Sí, todo es porque más el tranquilo. perfil del Senado siempre es diferente al de la Cámara de Diputados. Pero bueno, se especulaba en un punto que había rispideces con Bullrich. Sí, pero ayer que- se sacaron fotos juntos. Pero me parece, Bueno. claro. Igual, va a venir Se sacó a foto con a todos por el diputados, cumpleaños a mí me 15. dijeron otra cosa, incluso del Senado. y el que dijo que va... ¿qué te dijeron? Y que va a lograr mayor amplificación con Puede los ser. cruces en el Senado. Y en sobre la Cámara de todo, Diputados. si se da lo que el mismo presidente dijo, no sé, me hace Yo ruido, creo muy raro que el eso. presidente No, vaya a a mí venir. eso me llamó muchísimo la atención. Lo dijo él en un tuit, pero me Sí. parece que es medio raro. Que, ¿Sería la primera vez que un presidente acompaña a un jefe de gabinete a presentar el informe de gestión o no? Y aparte, claro, por Yo aparte... no recuerdo una no, situación no, así. nunca pasó. No, y sería salpicarse, o sea, sería ponerse en riesgo. Yo creo que los Tienen pedido a ver, el presidente Javier Milei, tanto como Karina Milei, también la oposición está pidiendo que vengan a dar explicaciones por Libra. Yo no creo que vengan a exponer. que lo tengas, claro, que lo tengas al presidente en el palco donde directamente le van a hablar al presidente directamente. O sea, me Yo parece que... no la veo. Pero bueno, lo dijo el propio presidente a través de... Sí, es verdad, pero no no, sé, no sé. veremos. Me llama la atención muchísimo. Así es. Vero, gracias. No, gracias a como ustedes, todos los chicos. Ha viernes. sido un lindo viernes. Me voy a ir a descansar. Les Vas a deseo que descansar, sea porque, bueno, leve. no es fácil, como 21 horas y corresponde. media menos 2 que estuvo mirando lo que fue la audiencia pública. Nosotros vamos a un breve corte y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente.
Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
Seguimos en comisión y bueno, dedicamos mucho tiempo a hablar de lo que fue la asamblea, la audiencia pública respecto de la modificación de la ley de glaciares y bueno, corresponde por toda la atención que había generado. Bueno, ahora viene el debate, veremos a ver cuándo es que llega finalmente al recinto, toda la previa que va a haber en comisiones. Porque ahora la palabra pasa a los diputados y veremos si hay finalmente audiencias públicas en las que, comisiones en las que haya invitados que participen los gobernadores para exponer en las mismas. Pero bueno, decíamos que hubo mucha actividad también en las dos cámaras en cuanto a la conformación de las comisiones, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde esta semana se constituyeron 8 comisiones. Vamos a escuchar ahora lo que decía Martín Yesa, que es flamante titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Lo que les quiero proponer son dos cosas muy concretas desde la presidencia. La primera tiene que ver con, primero, en mí van a encontrar una persona que en la medida de mis posibilidades voy a tratar de ser lo más neutral posible a la hora de analizar y ayudarlos técnicamente en cada uno de sus proyectos. Quiero que cuenten conmigo y con mi equipo para poder analizar técnica y tecnológicamente cada uno de sus proyectos. Me comprometo a poder conectarlos con personas especialistas en el tema que sin ideología los puedan asesorar sobre cuál es la viabilidad técnica y tecnológica de poder llevar adelante esas ideas. Creo que es importante para que podamos tener una comisión lo más productiva y virtuosa posible. Y la segunda, que creo que podría ser muy útil, es que también podamos tener un ámbito de trabajo con muchos de sus asesores para ver si existe la posibilidad de construir algunos consensos en la mayor cantidad de temas como sea posible, sobre todo los más urgentes, ¿no? Así que para mí es un honor enorme, cuentan conmigo, estoy seguro que hay muchas otras cosas en las que probablemente no podamos establecer consensos mayoritarios en esta comisión, pero quiero creer que entre todos podemos tener la voluntad, la humildad de saber que esta es una comisión que quizás son temas que a una parte de la gente pueden no resultarles importantes en la diaria, pero eso no significa que sus efectos no sean importantes en su vida diaria. Ahí lo escuchábamos y veíamos al diputado Martín Yesa, que quedó al frente, que es una de las 3 comisiones que tiene el PRO asignadas. Esta fue la segunda comisión, Ciencia y Tecnología, la segunda de las comisiones que se armó este jueves. La vicepresidenta de esa comisión, vicepresidenta primera, es la diputada de La Libertad Avanza, Mercedes Llano. La vicepresidencia segunda quedó en manos de Unión por la Patria y decíamos justamente fuera de cámara con Marcos que, pintaba para ser una de las posibles comisiones, la más fuerte que podía llegar a tener el peronismo. Claro. Dentro de las 46 que hay, la de Ciencia y Tecnología, que la supo tener en los últimos años. Y se quedó con la vicepresidencia segunda y no designó a nadie. Se quedó, se guardó en reserva el nombre de la vicepresidencia segunda y después autoridades de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde y Julieta Metral Asensio, secretarias. Así es, y la Lorena Villaverde que de alguna manera vuelve a tomar cierto protagonismo a partir del hecho de que había dejado su lugar al frente de la Comisión de Energía. Sigue integrándola, pero quedó fuera de esa comisión y acá como secretaria primera hizo uso de la palabra al asumir como tal, hizo unas expresiones referidas a lo que es la provincia de Río Negro, resaltó la tarea del INVAP, resaltó la tarea del Instituto Balseiro también. Y veamos lo que decía también la flamante titular de la Comisión de Asuntos Municipales, que es Carolina Basualdo, al asumir en el cargo. Para mí es un honor, habiendo sido intendenta y viniendo del interior, poder presidir esta Comisión de Asuntos Municipales, que también presidía otro diputado, nuestro querido Juan Brugue, que también vamos a continuar con todos los proyectos que tenían, pero sobre todo decirles que queremos traer, y la verdad que yo soy muy orgullosa y defensora del federalismo y del municipalismo, porque creo que hoy los gobiernos locales más que nunca enfrentan los desafíos de generar en sus ciudades de oportunidades, y que muchas veces
se cree que solamente estamos para la ABL y la verdad que queremos representar, y traje este mapa porque creo que esta Argentina es tan extensa que esta comisión represente. En este mapa de la Argentina hay más de 2.304 gobiernos locales en todas las provincias argentinas que trabajan, que piensan su matriz productiva, que hoy también se hacen cargo de temas de salud, de educación, de infraestructura, y que esta comisión también contemple, y lo voy a proponer después a los miembros de la comisión, sesionar en las provincias y escuchar la voz de los gobiernos locales, que podamos tener esta impronta, porque a veces es muy fácil en este país, que muchas veces parece unitario, aunque sea federal, tomar decisiones sin escuchar a las comunidades, sin escuchar a esos gobiernos locales que muchas veces son quienes están al frente. Y insisto, hoy recibimos en el día a día al vecino. No hay otra instancia en los gobiernos que represente esta cercanía, donde el vecino va porque se quedó sin transporte, o el vecino va para pedir obras de infraestructura y para acompañar también en un trabajo articulado con las universidades, con el sector privado. Creo que hay muchos ejemplos en la Argentina y que muchas veces se trata de decir que solamente los municipios se dedican a cobrar impuestos. Miren, la verdad que esa podrá ser una lectura, pero hay otra donde hay un federalismo real de 2.304 gobiernos locales que se arremangan y que todos los días trabajan para que sus comunidades vivan mejor, que piensan sus ciudades como ciudades de oportunidades. Y creo que esta comisión puede ser una oportunidad para trabajar realmente proyectos de ley que acompañen todo el trabajo que hoy, y la carga que hoy tienen los gobiernos locales para transformar sus comunidades. Si realmente queremos hacer de esta Argentina una Argentina federal, propongo que esta comisión comience por sesionar en las provincias y escuchar de primera mano cuáles son las realidades. Así que gracias a todos por acompañarnos. Era la diputada Carolina Basualdo, flamante titular de la Comisión de Asuntos Municipales y miembro de Provincias Unidas. Y le damos la bienvenida a Silvia Rasque. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien. ¿Cómo te Ya nos estamos preparando para una semana corta. Antes que nos retiremos, como yo no voy a estar el viernes que viene, felices Pascuas para la comunidad católica y Yag Sameach para la comunidad judía. Muy bien. Que se festejan las Pascuas judías a partir de la primera noche del 1 de abril y duran 8 noches en las cuales no podemos comer harina y solamente podemos comer una harina especial sin levadura. Datos informativos. Bueno, el que no se informe en este programa no nos estaba mirando. Nos vamos a informar un poco de cómo estamos con las comisiones. Y ahora nos vamos a informar, ahora damos vuelta a la página a lo que es las efemérides y pasamos ahora a lo que son justamente la Constitución. Esta semana entonces decíamos justamente, lo comentábamos, el hecho de que no solamente hubo audiencias públicas, que fueron miércoles y jueves, sino que también el jueves mismo, como ya habíamos adelantado, no estaba, la semana pasada no estaba todavía el detalle de cuáles eran las comisiones que se iban a constituir, pero bueno, finalmente se constituyeron 8 comisiones y ahora se va a enterar de cómo quedaron las mismas. Bueno, vamos a empezar. La Cámara de Diputados constituyó este jueves 8 comisiones. Sí. Con lo cual ya terminó el armado de 35 de las 46 de la totalidad de la Cámara de Diputados. Así es. Y siempre insisto de que son muchas y de que muchas se contradicen unas con otras y que sería bueno... ¿Cuántas faltan entonces? Y faltan 35, 11. 11. Bueno, hay 9 ya convocadas para la semana que viene. Para constituirse. Sí. Ah, yo tenía 2 hasta hace un rato, yo había cuando visto hice 8. las placas. 8. No, pero está bien, vamos. No importa, ahora después las vamos leyendo. Las vamos a repasar. Está dinámico, y al final del día por ahí están todas las que se constituyen. En diciembre se conformaron 9 comisiones, todas aquellas de gestión que eran las que más le interesaban al Poder Ejecutivo, al Gobierno Nacional, para poder sacar las leyes que incluyó en extraordinaria. Estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de inocencia fiscal, del régimen penal juvenil y del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Esto es lo que memorizo ahora, no sé, capaz que me falta alguna, pero no recuerdo otra más. Pero esas eran las más importantes. Bien. Entonces decíamos que se conformaron 9 comisiones en diciembre, 18 la semana pasada, y
8 ayer y la próxima semana me decías vos se van a conformar 9, ¿no? 9. Porque yo acá tenía 2, pero Claro, bueno. 8 el martes y 1 el miércoles. Exactamente. Así que, bueno, después si querés las leemos, Sí, más sí. tarde. La Libertad Avanza tiene hasta ahora Sí. 16 comisiones. Exacto. La presidencia y 16 comisiones. Y van a ser 19, supuestamente. Sí. No, De van a ser acá, 19. de la semana que viene, hay 2 que seguramente vayan para el oficialismo. Después vamos a ver. Bueno, después analizar y vamos hacemos a un ver y pro de- vamos a analizar cuáles son las mismas. Una, no sé si está convocada, pero va para el oficialismo de cajón, porque va para todos los oficialismos, que es juicio político. Está convocada. Sí, Uy, qué lindo que va a estar eso. sí. Las 3 ya. Después lo compartimos Después lo a ver, vemos. me parece que Exacto, uno sí, imagina claro, cuáles nos son. imaginamos. Bueno, Pero bueno, las seguimos. claves que ya están conformadas, que son muy importantes para el oficialismo, son presupuesto, asuntos constitucionales, presupuesto que la conduce Alberto Berti Venegas Lynch, asuntos constitucionales que la conduce Nicolás Mayoraz, legislación general que volvieron a renovarle la conducción a Santiago Santurio, Sí. relaciones exteriores, donde está debutando, ya debutó Juliana Santillán, Ujú. y justicia con el mendocino Álvaro Martínez, entre otras de las más importantes. Correcto. Ahora sumaremos esta semana como una clave seguramente juicio Juicio político. político. Vamos a nuestra siguiente placa. La oposición tiene hasta ahora en total 19 comisiones de las 35, de las cuales 11 corresponden a Unión por la Patria. Correcto. 4 a Provincias Unidas. Tenía 2 y sumó esta semana, tenía 3 y sumó 1. Ujú. Sí, la de asuntos municipales, Asuntos justamente la que municipales. veíamos Y recién. 4 Fuerzas del Cambio, que tenía 3 y sumó ciencia y tecnología. Con Martín Yesa. A ver, en nivel de calidad me parece que está sumando más Fuerzas del Cambio que Provincias Unidas. Sí. Y que el peronismo incluso. Y que el peronismo incluso y la fue importancia de líder. las comisiones es directamente proporcional con la cercanía. La cercanía del oficialismo, ¿no? Exactamente. Ese Bien, es el teorema- bueno, sobre ese tema ahora voy a hacer Un teorema nuevo que acabas de inaugurar. Sí. Sobre ese tema voy a hacer una mención. Las comisiones que se conformaron ayer fueron Defensa, Finanzas, Obras Públicas, Deportes, Intereses Marítimos y Fluviales, Pesqueros y Portuarios, Ciencia y Tecnología, Asuntos Municipales y Turismo. Bueno, Turismo de esa serie es la que más impacto puede llegar a tener, que se quedó Unión por la Patria, con Jorge... Sí. Jorge Chicas Deporte, no me acuerdo la que... no, pero- Gabriela Pedrelli. Gabriela Pedro. Federali. Sí. Sí. De todas las que ha tenido hasta ahora, de la importancia, Unión claro. por la Patria creo que es la que más proyectos puede En llegar a una, tener. verdad. Sí. me llamó mucho la atención que el gobierno le cedió el lugar al hijo Catamarca. Ah. El lugar de la Libertad Avanza, en una de las comisiones. ¿En cuál? En dos, Sí, perdón. le dio, claro, vicepresidencias son, Vicepresidencias importantes. en obras públicas, por En ejemplo. obras públicas le dio a... Fernando Monguillot. no, pero no va a ser él lo aclaró, va a ser Sebastián Noblega, Noblega, porque presidente él va a del estar en gobierno. otra comisión. Y él es vicepresidente en la de turismo. De turismo, exactamente. Privilegió el gobierno a un aliado clave en la sanción de leyes con 2 vicepresidencias, Claro. que no sé si los tienen los radicales. Ujú. Sí, sí, sí. Digo, Sí, y después cuando veamos las comisiones que se arman la semana que viene, seguramente vamos a coincidir en darle la posibilidad de una tercera, ahí ya una presidencia a lo mejor. Claro. a lo Bueno. mejor. Veremos. por ahora vamos a ver. Y falta formar minería. Eso. Eso. Exactamente. Diputada Bueno, con producción y trabajo, que capaz se lleva Claro. algo por el Claro. teorema del oficialismo. Sí. Defensa. Me llamó la atención, reconozco. Carlos Zapata. Un leal de la Sí, primera pero- hora. Un real de la primera hora, pero... Claro. Pero es que él integraba esa comisión y, Sí. y bueno, que le corresponde. Bueno, sí. Petri ya había dicho que él no quería hacer. Tiene una característica esa comisión. Tiene 3 ex ministros de defensa. Agustín Integrando. Rose, Carlos Tayana y Luis Jorge. Petri. Sí.
Hasta algunos días para alquilar balcones. Va a estar Aparte, lindo. pues Zapata tampoco se calla. Sí, No. sobre todo porque hizo un gran, o sea, ahí se cayó Zapata. No hizo un discurso cuando se constituyó, pero sí habló Propato, que habló por ella, y todo lo que no habló ocupó el tiempo Por todos de los otros Zapata. ministros. Sí, habló por todos ella. Pero va a y estar bueno, picante esa comisión. muy con interesante. Propato, con Rossi, con Petri, que le va a contestar también, porque hay una discusión muy fuerte sobre el tema de la obra social de Claro. las Fuerzas Armadas que se, se disolvió y se crearon dos obras sociales, una para las Fuerzas Federales y otra para las Fuerzas Armadas. Así Claro. que vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué es lo que se dice sobre cómo se consolidó la deuda, de una deuda muy importante, y bueno, va a haber alguna cosa picante es un en esa tema comisión. Seguro, porque aparte ya Propato anticipó entre los temas que quiere discutir es ese, uno. Integra como vicepresidente segundo Federico Peli, Sí. que no estuvo presente porque estaba por razones, recordemos, es el diputado tucumano de La Libertad Avanza que fue agredido. Sí, si no leí mal, lo tuvieron que operar nuevamente hace Por eso no hace estuvo pocos días. ayer. Inclusive fue quitado de la nómina, pero se votó. Van a tener que votarlo de nuevo porque no estaba presente. No estaba presente y no estaba dentro de la nómina, lo habían cambiado, No lo pero podían elegir. él va a ser vicepresidente segundo. Bueno, en intereses marítimos, el chubutense César Trevinger. Al principio, cuando asumió Milei, decía que iba a tener como un cargo importante en el bloque, no sé si se recuerdan, que Sí, se mencionó. posicionaba así, Sí. incluso se lo mencionó en algún momento. como presidente de bloque, quizás. Sí, como Sí. presidente bloque. Pero bueno, es muy importante dentro de La Libertad Avanza. Es un hombre que, bueno, va a ser seguramente candidato a gobernador de por La Libertad Exactamente. Y finanzas, que no me llamó la atención, Santiago Pauli. De Pauli, el Porque fueguino. venía trabajando mucho en la comisión de presupuestos, como que es un... Sí, tuvo participación en el recinto, ¿no? Sí, Un par de mucho oportunidades. fuerte en el recinto también, tiene participación en el recinto en los temas económicos. Y es una comisión que yo dije, por ejemplo, que podía llegar a tener la oposición, y ustedes creo que me habían dicho no, porque eso se la queda al oficialismo también, siendo que es presupuesto blue. Es una No, de hecho, segunda. con el Y se la bloque de queda. 36, 40 Claro. diputados la habían elegido como una de las... Sí. Bueno, de gobernabilidad. siempre la tuvo, nunca escuché que haya tenido la oposición esa comisión. Por eso. Maneja todos los temas del Banco Central, maneja todos los temas del sistema financiero, Claro, sí, tiene temas delicados. Si tienes una movida cambiaria, es una comisión clave. O temas tarjetas de crédito, que la oposición siempre insiste con esos temas. Claro. A veces tenés que, en lo posible, es una comisión. Estas son las comisiones que cuando no funcionan, quiere decir que hay menos. Cuando funcionan muchos, porque Hay problemas. hay problemas económicos serios en el país. Sí, totalmente. Bueno, vamos a la placa número 7, UP, Obras Públicas, Martín Aveiro. Sí. En esta comisión es donde el oficialismo le cedió el lugar a que va a ser Sebastián Nóblega, que asumió otro diputado, pero va a ser Sebastián Nóblega dicho por él. Vice primero. Viceprimero. Turismo, Gabriela Pedrali. Sí. Y Deporte, Jorge Chica. Ujú. Deporte ya la tenía. Sí, Son las tres de Unión por la Patria de allá. sí. Ujú. Y ahora viene la última placa. Provincias Unidas. Carolina Basualdo. Tiene pinta de ser picante, les aviso. Sí, muy joven. Viene con, la veíamos recién en el tape. Fue intendenta. Ese es un lugar que, bueno, muchos ex-intendentes pasan por ahí. Bueno, el anterior titular de esa comisión fue un Juan Brugue, también cordobés. O sea, cuando hablamos de municipios y teniendo en cuenta la importancia que le da Córdoba a la capital autonomía. nacional del municipio, ¿no? Eso, exactamente. Siempre Tiene, suelen ser de... tiene una cantidad impresionante. Muchísimo. Y ella, justamente la diputada Basualdo, mostró un mapa de la Argentina y decía, son 2.300 y pico municipios. Bueno, vayan juntando plata para cuando le saquen la plata a la Federación Argentina de Municipios. También. Vayan buscando financiamiento. La ley de Ojaraca. Un que lo hacía consejo, ¿no? Una referencia- sugerencia. Vayan lo decía, buscando hacía financiamiento. Referencia a Marcos, justamente. Tenemos después al PRO, que se quedó con Ciencia y Tecnología, Martín Yesa, que estábamos escuchando
el tape que vimos hace un ratito. Creo que también él va a tener un alto perfil, lo que pasa que tiene condicionamientos porque el gobierno no está apostando a la ciencia en este momento, no está apostando a la, digamos, no es que no esté apostando a la ciencia, hay un problema de financiamiento de la ciencia que el gobierno quiere que se sustente más con aportes privados que con el Estado, y UP va a ir de nuevo por una ley que había aprobado con el tema del Estado. Es toda una discusión, va a ser siempre una discusión el tema de si es necesario más aporte estatal o si es necesario más aporte privado. Es una discusión con dos bibliotecas. Sí, es esa comisión, veremos a ver si Martín Chiesa llega con intenciones, seguramente. No es alguien que la vaya a cerrar, seguramente, no va a suceder. Vino con mucho ímpetu, mostró una plataforma que se la mostró a todos los diputados para detallar todo cómo van a... O sea, hicieron una especie de semáforo donde están en verde, aparecen todos los proyectos comunes, donde están todos más o menos de acuerdo, donde todos más o menos coinciden, en amarillo los que más o menos, y en rojo los temas más urticantes, que son los que tienen que ver con cuestiones presupuestarias. Y con el tema de financiamiento, la ley que quiere volver a impulsar UP, que el gobierno no la está implementando, que es el tema de cuánto va a tener la ciencia. Igual el monto era muy elevado. Y en esa comisión, bueno, después hicieron el uso de la palabra el diputado Pablo Yedlin y sobre todo la diputada Adriana Serkis, que bueno, es una autoridad en la materia, es miembro del CONICET, fue titular de la CENEA, y ella hacía mucho énfasis, ponía en el hecho de dos leyes que fueron aprobadas por unanimidad en las dos cámaras y que bueno, fueron producto de una transversalidad y una coincidencia máxima, y que finalmente que son el Plan Nacional de Ciencia y el financiamiento de la ciencia, que no están siendo puestas en práctica por esta gestión de manera irregular, decía la diputada, porque figuraban en el presupuesto. Ahora ya con legalidad, porque en el presupuesto directamente no incluyeron los artículos correspondientes al financiamiento de esos temas, y decía el hecho de que... Tiene financiamiento a la ciencia, pero no lo que marca esa ley. Lo que marca la ley, y aparte el hecho de que en el presupuesto directamente no contribuyeron a hacerlos, no aparecen ahora lo que debía ir para esas leyes. Para cumplimentar esas leyes, y el hecho de otra cuestión que ponía énfasis en la cuestión de que no exportamos, dice eso, lamentablemente exportamos de nuevo ingenieros, científicos, bueno, todo tipo de cosas, y son esos temas que cada vez que pasa, después pasan 20 años y quedan huecos sin llenar. Esa era una de las cuestiones que decía la diputada. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más en comisión. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño,
servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley,
se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Último bloque de En Comisión, este programa con tanta información que tenemos de esta semana tan intensa. Y decíamos, hablábamos de la cuestión del armado de las comisiones, las 8 comisiones que se armaron esta semana. Una de ellas fue la Comisión de Obras Públicas. Veamos el momento en que el diputado Ali de Unión por la Patria propone a quien será el designado para presidir Obras Públicas. Como integrante del bloque Unión por la Patria voy a realizar la moción para el cargo de presidente de la comisión. La verdad que es muy simple y es muy emocionante para mí hacerlo porque se trata de un amigo, de un compañero, de un cuyano y de alguien que tiene la obra pública como un eje central o uno de los ejes centrales de su trayectoria política, que comenzó por el 2009 como candidato, como concejal electo en su tierra, en su pueblo, Tunuyán, que continuó con tareas en el Ejecutivo Provincial de muy alto rango, como la Secretaría de Deportes, que después fue elegido, y esto es muy bonito, 3 veces intendente de su localidad. Y la última vez por casi no, por el 70% de los votos. Está en la Comisión de Viviendas, está en la Comisión de Obra Pública, la cual integra desde que inició su gestión como legislador y el año pasado fue secretario de la misma, es decir, está involucrado. Y para los que creemos que la obra pública debe ser un sello improrrogable y un sello fuertísimo en la historia de la nación argentina, Martín es uno de los referentes más importantes en esa cuestión. Seguramente, al ser tan extenso y tan rica su trayectoria política, me estoy olvidando de algo, pero quiero mocionar para la presidencia de la Comisión de Obras Públicas al amigo, compañero y cuyano mendocino Martín Aveiro. Era el diputado Ernesto Pipi Ali proponiendo al mendocino Martín Aveiro al frente de la Comisión de Obras Públicas. Bueno, veamos el momento en el que asume Aveiro al frente de esa comisión.
Gracias, Pipi. Querido, gracias. El agradecimiento especial a todo el bloque Unión por la Patria por la confianza. Gracias a los demás bloques también y a los demás diputados. Esperemos llevar adelante un gran desafío. Tiene que ser una comisión no en contra de nadie, sino a favor justamente del trabajo en conjunto, el diálogo, el respeto, pero por sobre todas las cosas de ver cómo le damos continuidad a un proceso complejo que el país atraviesa y que tiene que ver con la obra pública y su rol fundamental en la transformación social de las familias argentinas, ¿no? No solo en lo que genera, en bienestar, en calidad de vida, en que la gente viva un poquito mejor, sino también en lo que puede aplicar al desarrollo económico, ya sea a través del empleo directo o de manera indirecta, con todo lo que generan en quienes prestan servicio a la obra pública o quienes son prestadores, en este caso, o quienes de alguna manera u otra hacen posible que la obra pública se lleve adelante. En un país tan grande, en un lugar con tantas dimensiones, nada mejor que la presencia del Estado justamente para poder llevar adelante un crecimiento sostenido y que nos permita tener una sociedad mejor. Y en una vida hoy diaria donde la guerra ataca y la pelea es justamente por bienes del Estado, por el petróleo, por el gas y por muchas cosas más, hace cuenta de la importancia de lo que es darle continuidad a un proceso de transformación que nos permita ser soberanos, que nos permita crecer y que nos permita a la Argentina, a través de la obra pública, poder transformar la realidad con el aporte del privado para que este desarrollo vaya en un mismo camino. Martín Aveiro, flamante presidente de la Comisión de Obras Públicas, una comisión que, bueno, es de las más importantes que ha recibido Unión por la Patria dentro de esta asignación tan poco generosa que ha tenido en cuanto a la importancia de las mismas. Hasta ahora tiene 11 comisiones. No sabemos exactamente cuántas son las presidencias que va a tener. La Libertad Avanza tiene va a tener 95 diputados. Sí, y tiene 16 hasta ahora y va a tener 19. Tiene 19. Unión por la Patria tiene 93 diputados. Sí, pero tiene una alianza. Vamos a reconocer que no solo los números, tiene una alianza, como armó Patricia allá, acá la armaron también, junto con el hijo Catamarca, arman una mayoría también. Sí, por supuesto. Con los tucumanos, tiene una alianza con el PRO, la UCR, por Santa pero digamos, Cruz. todos esos bloques también tienen sus presidencias. Ya, Innovación también. Pero vamos a ver entonces la semana que viene cuántas se arman. 9 comisiones, 8 el martes y 1 el miércoles. Vamos a empezar a detallarle, a ver cuáles son y vamos a elegir. Hay 3 comisiones que se las va a quedar el oficialismo porque veremos si son de estas 3. Marcos, ¿cuáles son? A ver. Economías y Desarrollo Regional, 12:30 horas. El martes. Tiene toda la Esta de UP. Pinta para ser de UP. Es una de las comisiones que menos movimiento tiene. Claro. ¿Cuántas comisiones de temas económicos tenemos? Y en tiempos de Alberto Fernández había mucha actividad en esa comisión, pero porque hacen mucha catarsis ahí. Claro. Es una de esas comisiones donde van a ir a hacer testimoniales, catarsis. podríamos decirlo. Sí. Comunicaciones e informática. Esta tiene 13-15. 13-15. Esta la tenía Unión por la Patria. Es una comisión interesante, Comunicaciones e Informática. Sí, porque esa era una suerte. Ahí estaba al frente el diputado Carro, de Unión por la Patria. Y esa era una comisión donde aquellos que no podían estar al frente de libertad de expresión decían, bueno, metemos por ahí los proyectos, o sea, hacemos catarsis por ahí. Sí. 14 horas, prevención de adicciones y control del narcotráfico. Esa estaba Mónica Frade. Mónica Frade de la Coalición Cívica. Sí. Habían formado bloque con Encuentro Federal en su momento. Claro. Para quedarse con esa comisión. No sé esa comisión a quién le van a dar, algún aliado, calculo. Y veremos a ver a quién será. No necesariamente. Ahí incomodó un poco la Coalición Cívica con esa comisión. Recordemos que desde allí surgió la ley de ludopatía. Sí. Que terminó en el Senado una mague de la Cámpora de tratarla y después no se trató. Se frizó. Se frizó porque inclusive Mayán lo dijo públicamente que había diferencias en el bloque. Exactamente. El movimiento de la Cámpora tuvo contenido político interno, más que otra cosa. 14:45, peticiones, poderes y reglamento. Silvia tiene
es una de las que piensa ella que vos qué decís. Puede, digamos, creo que si no es el oficialismo, tiene que ser un aliado muy cercano. Esta comisión tiene el resguardo del reglamento interno de la Cámara. De cualquier bien. modificación para las sesiones, para el trabajo en comisiones, para la creación de comisiones, está esta comisión. Desde Está. aquí surgió la Comisión Investigadora Libre. Ajá. O fue cabecera Claro. del debate, ¿o no? Es verdad, es verdad. Estaba al frente Silvia Lospenato, que era una aliada. Sí. Yo creo que va a ser de un aliado, evidentemente. Sí, yo también creo que va a ser, pero un aliado... Y recién sacábamos cuentas y no podía ser del PRO porque el PRO ya agotó. El bloque unido, el interbloque unido, le tenía 4 lugares y ya lo completó, los 4. Excepto que O puede Teniendo tener en más. cuenta No sé. la intención del oficialismo de volver a insistir con una comisión investigadora, Ujú. quizás el oficialismo considera oportuno quedársela. Veremos entonces. No, sí. pero tiene que ser un Alguien- aliado porque por el cálculo que hicimos. Pero no, Silvia dice que para ella puede ser una de las 3 que se quede del oficialismo. Pero bueno, vayamos a la veremos. que viene, que es importante. Minería. Minería. Para mí va para un aliado, porque en minería es un tema muy transversal. O elijo sea, Catamarca o producción y trabajo. Sí, Claro, no, yo claro. no me muevo de ahí. Eso Muy sí, bien. un aliado, eso seguro que va a ser ahí. Pero- Y te la cuidan bien esa porque no te van a... Porque no, están o sus sea, te la intereses. cuidan Están mejor sus que- intereses. Sí, yo Claro. creo que va a ser producción y trabajo. O sea, no sé van a por qué. gastar una de las balas de plata del oficialismo que se está quedando con todas las importantes y esta es de las importantes, pero no la va a gastar en esta porque ya le cuidan bien en... Exactamente. Lugar. Defensa del consumidor y del usuario y de la UP, competencia, UP. normalmente de la oposición. Sí. Pero, Libertad de expresión a las cambió 17. con la gestión de la libertad de danza, cambió la consideración de esta comisión y pasó a ser una de las comisiones de gobernabilidad. Sí. Pero Porque yo creo que va a terminar siendo de algún aliado. Ella, claro, yo creo que, Yo creo que es se la más va a quedar- importante para el gobierno hay peticiones. Puede ser, y comparto así, pero me parece que esta se la queda, inclusive para la oposición, pero lo hablamos el viernes o en la próxima seguramente, pero la oposición sabe que no se la van a dar a la oposición, que se la va a quedar al oficialismo o a lo mejor a algún aliado, pero me parece que como es de aquella donde se sientan y no quieren ningún, el tema de ningún es que le hagan escenario para, bueno, que O por convoquen eso, a algún periodistas, etcétera. oficialista, algún aliado importante puede ser también. Que se garantice que no la abra. Claro, eso Y es el lo que plato quiero. fuerte de la jornada del martes 31 de marzo para cerrar el mes, el primer mes de este año parlamentario, juicio político. 17:45, la comisión que todos los oficialismos quieren tener y que jamás quieren que se abra. Claro. O claro. que en principio no quieren que se abra para ningún funcionario. Ese del es un gobierno. libertario seguro. ¿Eh? Un Y ahí ya digan libertario muy ustedes el que cercano al saben que es. gobierno. Yo tengo la información de que la comisión va a ser presidida, o por lo menos el oficialismo a esta hora tiene decidido proponer a Lilia Lemoine Ujú. como presidenta de esa comisión. Los reparos de Silvia son porque no es abogada. ¿No? Generalmente la condujo un abogado, pero hay que ver cuál es el objetivo Marcela del Pagano gobierno. no era abogada, Claro, es verdad. había sido una primera designación de la Libertad Avanza que después impugnó la propia Libertad Avanza porque dice la línea del oficialismo que desoyó la Y lo propia bien que voluntad del hizo. bloque. Claro. Sí, claro. Sí. A ver, Lo A bien la luz que de los hizo. hechos, pero la verdad es que dentro de esta simbología a la que es tan afecta la libertad avanza, bueno, el hecho de que de Pagano pasa a ser Lilia Lemoine. es un buen arco narrativo Claro. para la No comisión. solo que es, a ver, pero tiene que ser, siempre el presidente en juicio político tiene que ser alguien mimetizado con el poder, mimetizado con el presidente. Ujú. Que ser una persona que le responda ciegamente. Ujú. Y aún en los casos que no le respondió ciegamente, se trata de no perjudicar al Poder Ejecutivo. Y hago una se llama juicio, pero no tiene que ver con un juicio, no tiene que ver con una cuestión jurídica lo que se discute No, en la claro. comisión. Claro. Generalmente fue un abogado, reconozco que Sí. siempre fue un abogado, especialmente en la época que se trataban los juicios políticos, un poco veterana, nosotros dos Ujú. podemos hablar de eso, a los jueces. Habla por vos. Sí, a lo- A los jueces. Tuvo Alberto Balestrini un papel muy importante, Sí. estuvo Antonio D'Ambrosio, estoy yendo... También Muy, era la muy, época muy, donde muy para atrás, muy para atrás. en Sí. su mayoría eran abogados los diputados. Sí, 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 claro, también. No, pero era una Hoy hay comisión más variedad. que tenía mucho, especialmente cuando
cuando se trataba el tema de los juicios políticos a los jueces. Claro, pero convengamos que este juicio político... Alberto Balestrini. No hay nadie más leal en el bloque de La Libertad Avanza en estos momentos al Poder Ejecutivo que Lilia Lemoyne. Seguramente. Pero bueno, lo que van a ver a partir de las 17:45 del martes que viene va a ser la única vez que van a ver esa comisión reunirse, porque después no se reúne más. Porque es así, en general, o sea, a menos que haya un juicio político a alguien o un intento de juicio político a alguien que realmente con las mayorías o los números que hay en la Cámara no es probable que haya. Y después, esa semana ya completamos ahí con eso. Sí, porque la otra pasa el otro martes. 7 de abril, pensé que era martes. Claro, es martes, no es miércoles. Martes 7 de abril, después de Semana Santa. Sí. Derechos Humanos y Garantías para cerrar esta serie de conformación de comisiones. Seguramente esa semana se van a sumar alguna más para completar la totalidad. Porque van a quedar 3. Van a quedar 3 nada más. Para armar. No sabemos cuáles son. A menos que haya alguna cuestión por definir esas 3 que están quedando, pero no nos hemos enterado de nada. Para mí, las últimas 3 que mencionaste son las 3 que se quedan para mí. Sí. El oficialismo, libertad de expresión, juicio político y derechos humanos y garantías, por el hecho simplemente de tenerlas. Derechos humanos y garantías la tenía un aliado, que era el PRO, que ahora desde La Libertad Avanza. Claro, que ahora y Sabrina va a hacer todo lo posible por retenerla. Yo creo que la va a retener esa comisión. Sí tengo dudas si se va a quedar con peticiones o con libertad de expresión. Ahí tengo es muy dudas. atendible lo que vos decís, es verdad. Yo creo que, bueno, en definitiva, hay proyectos inclusive que el objetivo en este gobierno tan fundacional, la idea de avanzar con modificaciones al reglamento, puede ser una herramienta esa, o alguien aliado lo puede llegar a hacer. O alguien aliado lo puede tener, pero alguien aliado que tenga la capacidad de cerrártela cuando corresponde. Así es. Hablando de comisiones, bueno, veamos entonces el momento en el que para constituir la Comisión de Intereses Marítimos, el diputado Lisandro Almirón propone a alguien para conducirla. Bueno, como integrante del bloque de La Libertad Avanza, vamos a proponer al diputado nacional César Treflinger. Es además empresario y proviene de la provincia de Chubut. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector privado. Nacido y criado en Patagonia y radicado desde hace más de 26 años en Comodoro Rivadavia, Chubut, lugar en el que ha desarrollado la mayor parte de su vida profesional, personal. Incursionó en la política al fundar un partido político desde cero en el año 2021 y decidió acompañar el proyecto del presidente Javier Milei cuando se nacionalizó su candidatura presidencial, sumándose desde octubre del 2022. Actualmente es el presidente de La Libertad Avanza Chubut desde su fundación. En su vida profesional inició su carrera en la Infantería de Marina Argentina a los 17 años y tras su formación militar desarrolló un amplio y sólido recorrido laboral. Desde el 2010 emprendió por su cuenta desarrollando en una década más de 20 unidades de negocio en 3 rubros distintos con presencia en más de 6 provincias. Por su preparación, formación, trayectoria y experiencia en gestión, conducción, dirección orientadas al logro de resultados positivos, consideramos que es la persona indicada para ocupar este lugar. Por ello, desde el bloque La Libertad Avanza proponemos para la presidencia de esta honorable comisión al diputado César Treflinger, convencidos de que reúne las condiciones de integridad e idoneidad necesarias para desempeñar eficazmente las responsabilidades que se le han asignado dentro de esta importante Comisión de Asuntos Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a continuar esa agenda, fortaleciendo el abordaje de los temas estratégicos que hacen a esta comisión. Desde mi lugar,
como diputado por Chubut, una provincia profundamente ligada al mar, quiero aportar una mirada concreta. En el primer bimestre, por ejemplo, de 2026, Chubut exportó como provincia 612 millones de dólares, ubicándose quinta a nivel nacional, de los cuales 169 millones de dólares corresponden a la actividad pesquera, particularmente al langostino. Esto refleja con claridad que estamos hablando de una actividad estratégica, siendo la pesca la segunda actividad económica de nuestra provincia y un activo de una actividad muy, pero muy importante para toda la República Argentina. Como bien saben, provengo de una provincia como Chubut que posee 5 puertos: Puerto Madryn, Rawson, Camarones, Caleta Córdoba y Comodoro Rivadavia. Entiendo la importancia del sector pesquero, lo que representa y el potencial que tiene para un mayor desarrollo a nivel nacional. Sepan que esta comisión que hoy me toca presidir trabajará activamente, inclusive con visitas a puertos, plantas y lugares estratégicos de toda la República Argentina, para que desde el rol legislativo y de gestión parlamentaria se puedan propiciar y aprovechar oportunidades de mejora, crecimiento e infraestructura en el sector portuario, pesquero, acuícola y en toda la industria que impacta en las economías regionales de la República Argentina. Esta comisión tiene la responsabilidad de abordar temas centrales para el país: el desarrollo productivo, la actividad pesquera, el sistema portuario, la logística, la generación de empleo y el cuidado de nuestros recursos simultáneamente. Por eso quiero ponerme a disposición de todos los integrantes de esta comisión para trabajar de manera conjunta, con diálogo y respeto, para que esta comisión funcione de manera ordenada, eficiente, productiva y le traiga todas las mejoras al alcance de todos nosotros posibles a la República Argentina en toda su extensión. Muchas gracias. Era el diputado César Treffinger asumiendo al frente de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, una comisión muy importante. Él es hombre de la provincia de Chubut y bueno, al finalizar la reunión le pedían por leyes puntuales como la de trazabilidad de la pesca y otras leyes que la de artes de pesca, también otra de las leyes que reclaman que su tratamiento. Y llegamos al final de esta edición. Gracias, Silvia. Vos te quedás ahora me quedo con Amanda. una hora más con Amanda. Muy bien. Nos veremos nosotros en 15 días. En 15 ahora. días, sí, vos ya dejaste tu saludo por las fiestas. Así es. Gracias, Marcos. Entonces, buen fin de semana. Buen fin de semana también para ustedes. Nosotros volvemos a encontrarnos el próximo lunes a partir de las 14 horas. Ahora se quedan con Amanda Alma y Silvia Rangel en Pasos Perdidos. Hasta el lunes que viene.